En este tema vamos a ver sobre la función de la batería o acumulador del automóvil. La batería de un automóvil tiene principalmente tres funciones en el sistema eléctrico. La primera función de la batería es proveer de energía eléctrica para poner en marcha el motor de arranque del automóvil. La segunda función de la batería es la de actuar como un estabilizador del voltaje del sistema eléctrico del automóvil. Cuando nosotros colocamos la llave en el switch y le damos start, solamente la batería es la única que está dotando de corriente eléctrica al motor de arranque. Pero mientras el motor gasolina ha encendido y está girando el motor, entonces ya es el alternador el que alimenta de corriente. Si usted quiere poner radio, luces de emergencia, pidevías, faroles. Pero cuando el alternador es insuficiente, pues la batería llega como auxiliar y entre ellos pues mantienen funcionando el sistema eléctrico del automóvil. Hay una tercera función que tiene la batería, que es la de proveer energía eléctrica por un tiempo limitado a los circuitos electrónicos y eléctricos del automóvil, proveyendo la energía cuando la demanda eléctrica excede la salida que pueda proveer el generador eléctrico o alternador. ¿Qué tipos de baterías hay? Las baterías selladas son elementos de equipamiento común en muchos automóviles y selladas significa que no existe tapa de acceso en la parte superior. Este tipo de baterías son selladas por completo excepto dos respiradores que existen en los costados. Estos agujeros de ventilación permiten que puedan escapar pequeñas cantidades de gas que se producen en el interior de la batería por las reacciones químicas del electrolito con las placas de plomo. Una batería libre de mantenimiento, que en pocas palabras significa que no requiere de casi ninguna atención durante su vida útil, más que la limpieza y control de terminales en un buen funcionamiento. Las baterías libres de mantenimiento se le conoce también como baterías selladas o free maintenance. Junto al terminal negativo de color negro de esta batería hay un ojo que se utiliza para inspeccionar el estado de la batería. Este ojo se le conoce como hidrómetro y dependiendo de su color nos indicará el estado de carga de la batería. Ojo verde indica batería cargada y en buen estado. Ojo transparente indicará, como parámetros importantes de esta batería, indicará batería descargada o dañada. Entonces normalmente pues aquí tenemos el hidrómetro o ese ojo del que estamos hablando, de que puede cambiar de color dependiendo el estado de la carga del automóvil. Como parámetros importantes de esta batería tenemos que 12 voltios que normalmente entrega la batería, pues las hay de 6, de 9, de 12 y de 24 voltios. 80 amperios es la capacidad de corriente de la batería en el tiempo. En este caso esta batería podría entregar 80 amperios a una carga durante una hora o el equivalente de multiplicar corriente por tiempo en horas, de manera que de 80 amperios hora, por ejemplo, si una carga consume 10 amperios, entonces esta batería podría suministrar esa corriente durante unas 8 horas. 600 A es la corriente que puede entregar el arranque de una determinada carga de alta demanda como un motor de arranque. Serían 600 amperios, que sería la carga máxima que puede entregar la batería acumulador. En esta imagen se resume rápidamente la función de la batería del automóvil. El alternador entrega energía a la batería para tenerla cargada. La batería, por otro lado, es usada para encender el motor de arranque y alimentar los diferentes circuitos del automóvil. Computadora del auto, bomba de gasolina, iluminación de faros, equipo de audio y video y vidrios eléctricos. Entonces, tanto la batería como el alternador pues alimentan y abastecen de corriente eléctrica a todos estos accesorios eléctricos que tiene el automóvil. Una batería de mantenimiento periódico es la cual se le tiene que hacer cierta limpieza, cierto mantenimiento y fundamentalmente revisar el nivel en cada uno de estos orificios que se encuentran acá. Aquí hay que quitar estos tapones, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tapones, y verificar el nivel del electrolito, y si es necesario pues se debe de ajustar. Entonces este tipo de baterías sí necesitan un mantenimiento periódico. El periodo de inspeccionar es de unos 6 meses. Puede darse dos casos en que el nivel de electrolito disminuya por evaporación o por derrame. Si no se notan rastros de que el electrolito se haya derramado, habrán corrosiones en el soporte de la batería, entonces debe agregarse agua con ácido. La pueden comprar ya preparadas por alrededor de cierta cantidad de dinero en una aceitera. Normalmente se le va a agregar
agua destilada. En ningún caso se debe desbordar los tapones de cada celda, tan solo debes agregar una poca cantidad de agua para cubrir las placas de plomo, ¿verdad? De ahí más, calcúlenle 1 centímetro, que ese sería lo correcto. Normalmente las baterías que ya traen incorporado el hidrómetro, pues son baterías que indican el estado de la batería. Aquí vemos las partes de una batería, vemos los bornes positivo y negativo, los tapones y los vasos. Vemos acá otra imagen en donde aparecen cada uno de estos elementos, que son 6. Cada uno de estos elementos va a producir 2 voltios, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que al final suman 12 voltios. Normalmente la placa positiva está hecha de un material de peróxido de plomo. La placa negativa solamente está hecha de plomo, y entre la placa positiva y la placa negativa pues hay un separador aislante para evitar que hagan contacto y se forme un cortocircuito dentro de ellos, ¿verdad? Entonces normalmente hay también un puente unión de placas que une las placas positivas con su borne positivo y las negativas con su borne negativo. Así es como van colocadas estas placas y unidas a un borne. Por supuesto que un separador pues va en medio de ellos. Así es como se compone normalmente la batería del automóvil. Una situación que tenemos que hacer normalmente en un taller pues es cargar la batería. Entonces, a menos que el procedimiento de carga de una batería completamente descargada sea seguido con cuidado, es posible que una batería en buen estado, aunque descargada, sea necesario reemplazarlo por una nueva. Lo primero que vamos a hacer para cargar una batería es medir el voltaje en las terminales de la batería con un voltímetro de exactitud. Si el voltaje de la batería está bajo los 10 voltios, entonces la corriente de carga será muy baja y podrá tomar algún tiempo antes de que la corriente sea de unos cuantos miliamperios. Y esta corriente evidentemente no podrá ser detectada por el medidor de la corriente del cargador. Hay que fijar la corriente de carga en el valor más alto. Importante, algunos cargadores de batería tienen un circuito de protección por polaridad invertida, lo cual no permite corriente hacia la batería a menos que se encuentre conectada con la polaridad correcta. Una batería completamente descargada puede no tener suficiente voltaje para activar el circuito de polarización del cargador, aun cuando las terminales de la batería estén conectadas, haciendo parecer que la batería no acepta corriente alguna. Por lo tanto es necesario seguir las instrucciones del fabricante del cargador para hacer el bypass de la circuitería de entrada y así encender el circuito del cargador de la batería. Aquí vemos un cargador de batería. Vemos que normalmente tiene un alicate color rojo y un negro, ¿verdad? Que van a ir en cada uno de los bornes de la batería. El tiempo de carga dice puede ser 80 amperios hora. Tiempo de carga puede ser 8 horas. Los cargadores de batería en sus rangos de voltaje y corriente de carga, el tiempo requerido para que una batería cargue al 100% depende de la capacidad de la corriente de la batería en amperios hora. Hay que ver la etiqueta de la batería y la corriente de carga del cargador expresada en amperios. Basta dividir la capacidad de la batería para la corriente de carga del cargador y se obtendrá el resultado en horas, tal como se ilustra en esta tabla. La capacidad de la batería 40 amperios hora, corriente del cargador sería 5 amperios, tiempo de carga 8 horas. 40 amperios hora, 10 amperios, 4 horas. 65 amperios hora, 12 amperios, 5 horas y media. 100 amperios hora, 20 amperios, 5 horas. ¿Verdad? Esa sería la capacidad y la forma en la cual pues se va a cargar una batería.